La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con el economista Luis Pachala. Él es secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Economista Pachala, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Gracias, Freddy. Gracias también a F Mundo. Un abrazo cordial desde esta instancia de Secretaría de Gestión y Desarrollo para los Pueblos y Nacionalidades con rango de ministerio. Un abrazo cordial. Gracias, economista Pachala, ex asambleísta del movimiento Creo, que terminó su periodo legislativo el pasado 14 de mayo. Ahora se desempeña en este nuevo cargo que, como dice, tiene rango de ministerio y está encargado de atender, de coordinar las acciones del gobierno precisamente con los pueblos y nacionalidades indígenas. Economista Pachala, usted forma parte de ese movimiento indígena y por ello queremos consultarle cuál es el ánimo que tiene el gobierno. Vemos que es el tercer bastón de mando que acude a recibir, que forma parte de una ceremonia ancestral indígena. El presidente Lasso está con una estrategia, con una política de acercamiento a los sectores indígenas. Querido Freddy, queridos ecuatorianos, primero, los derechos de los pueblos hacia un Estado plurinacional están consagrados en la Constitución. El presidente de la República, estas visitas territoriales que hace, pues, con motivo de contactarse con los diferentes pueblos, antes fue con el pueblo Pilauín, luego fue con el pueblo Puruá, en Chimborazo, luego fue con el pueblo ayer en el pueblo Tabalo. Lo hace porque primero quiere territorializar su acción. Es bonito para gobernar, pues refrescar en su plan de acción, escuchando ciertamente qué necesita la gente en el territorio y así priorizar la necesidad. Porque puede ser que esté un plan hecho en escritorio y no en el territorio. Segundo, estas visitas no son de simplemente un mero acercamiento. Estas visitas son justamente para implementar ese acercamiento, pues de una manera estructural, de una manera pragmática, a través de no un gobierno, sino de que el Estado no debe olvidarse de nuestros pueblos y las nacionalidades. Hablando de pueblos, hablamos de pueblo afro, pueblo montubio, pueblo cholo, campesino, hablamos de la ruralidad entera, hablamos de las nacionalidades, de las 14 nacionalidades, de los 18 pueblos. Entonces, qué bonito ver a un mandatario, al menos una vez a la semana, verle en este caso en el contacto con los dirigentes, con las asociaciones, con las organizaciones y en contacto también con la naturaleza para inspirar mejor su decisión para gobernar el Ecuador, querido Freddy. Así es, economista Pachala. No obstante, la pregunta va encaminada en el sentido de que no ha habido un acercamiento, por ejemplo, con los dirigentes de la CONAIE. Más allá de que hay una presidencia prorrogada por parte de Jaime Vargas y desconocida por sus bases, tampoco ha habido un acercamiento con el movimiento indígena Pachacuti, el movimiento político, brazo político de la CONAIE, más allá del acuerdo logrado para ubicar en la presidencia de la Asamblea a una representante del movimiento indígena, precisamente a Guadalupe Llori, sino más bien está acudiendo a pueblos, a nacionalidades, a recibir el bastón de mando en localidades específicas. Por eso es que yo le reitero la consulta, busca un acercamiento. Sabemos que la intención será recoger las aspiraciones, los pedidos de estos sectores indígenas del país que han estado postergados por largos años a lo largo de los gobiernos, pero no obstante de aquello busca un acercamiento con este sector sin hacerlo con las cabezas. Mire, nosotros
somos respetuosos de todos los procesos organizativos. Cada organización como la FEINE, la CONAI, la FENOCIN, la FEI, todas las organizaciones de primer grado, de segundo grado y tercer grado tienen sus propias estructuras, sus propios estatutos, nosotros a las que debemos de respetar absolutamente sus procesos internos. El primer encuentro que se ha dado ya a nivel nacional es con la FEINE, pues todos conocemos que el día martes ya tuvo el presidente una reunión. De igual manera se está encaminando a que exista estas reuniones con el presidente de la República, con las otras organizaciones. Pues nosotros siempre vamos a estar con las puertas abiertas. Creo que las organizaciones tienen el pleno derecho y los dirigentes también el pleno derecho de llevar la voz de sus bases, la voz de sus comunidades, la voz de sus adherentes, la voz de sus pueblos, de sus nacionalidades. Por lo tanto, en el momento oportuno, vamos como poco a poco preparando estos ambientes de trabajo, de correlación. Nosotros jamás pensaremos en intervenir o controlar. Nuestra instancia de Secretaría de Gestión y Desarrollo es técnica más no política. Lo que sí queremos llegar a los pueblos y a las nacionalidades, permítame un minutito, es en 4 ejes. 1, en fortalecer sus identidades. 2, en capacitar en los proyectos, para que elaboren proyectos, que haya la participación comunitaria. 3, el financiamiento en proyectos puntuales, microproductivos, productivos, comunitarios de emprendimiento e inversión de infraestructura en las comunidades. Y 4, lo que tenga que ver con el tema de cooperación internacional y sobre todo la cooperación también interinstitucional. Este ministerio va a servir de puente, de una puerta de enlace entre los otros entes y otras instituciones del Estado. Entonces, en esas acciones más propositivas, más prácticas, es la que en este caso va a trabajar el ministerio o la Secretaría de Gestión y Desarrollo, querido Freddy. Señor secretario, perdón por la comparación, si es que no cabe, pero es un poco para graficar mi inquietud. Es como que el presidente, en lugar de reunirse con el alcalde de una ciudad para conocer sus principales necesidades, decide visitar a los presidentes de cada barrio, de cada parroquia. A eso me refiero en la consulta que acude a diferentes sitios que tienen sus dirigentes locales, pero no ha establecido un contacto con los dirigentes nacionales. Estamos en este caminar, ya hemos hecho un contacto a nivel nacional con la FEINE, luego lo haremos con nuestros queridos compañeros, por supuesto, la CONAI, la FENOCIN, con las puertas abiertas, bajo la agenda que propongan, con la libertad y el cariño del mundo, porque hay que fortalecer sus dirigencias, sus organizaciones. Somos un solo Ecuador, vamos a trabajar por la unidad, vamos a trabajar de que este Ecuador, a través de nuestro presidente Guillermo Lasso, esté en el lugar donde nadie ha llegado. El Estado tiene que estar donde nadie ha llegado. Entonces, de esa manera, siempre habrán permanentes coordinaciones. Recuerdo que estamos 15 días, pero ya poco a poco, internamente vamos trabajando, querido Freddy. Señor secretario, ¿cuál es? Me imagino que usted es el encargado de ir sistematizando los pedidos, las necesidades de los diferentes grupos y dirigentes indígenas a los que acude el presidente. Pilawin en Tungurahua, Puruá en Chimborazo, Otavalo en Imbabura. ¿Cuál es el denominador común de las necesidades del sector indígena que se han elevado al presidente y que de alguna manera el presidente se ha comprometido a dar una respuesta? La visibilización de los pueblos y las nacionalidades. Años y años ha sido rezagado y olvidado frente a la ejecución de las políticas públicas. Y el principal problema ha sido el tema del riego. Esa es la constante en todos los recorridos, constante. Pesillo en Babura, Chiquicagua y algunos otros proyectos que también en Chimborazo también estén encaminados. Por supuesto también otro eje de acción, quieren que el Estado esté a través de la presencia con proyectos microproductivos, que tiene que ver en temas de artesanía,
temas de economía familiar, temas de las iniciativas locales que tengan en emprendimiento. Entonces, allí quiere que el Estado, de una u otra manera, dinamicen esa economía. Y esa economía no solamente se queda dentro, sino que también trasciende hacia afuera, lo urbano. ¿Y qué mejor si es que nosotros con la cooperación internacional lo posicionamos aquellas riquezas culturales, aquellas riquezas, aquellas capacidades? Un ejemplo, en Simiat son capaces de producir las chigras o las bolsas, los canastos de paja. Es decir, con todo lo que tenga que ver con ese producto ancestral de cabuya. Uh-huh. Qué hermosos. Entonces, pero para ello necesitan capital semilla, necesitan fortalecer un poco más de capital. Entonces, con apoyo privado, la instancia de secretaría, por ejemplo, dejó un apoyo, por ejemplo, de un fondo de semilla, por ejemplo, de $500, para que en ese sentido, pues, aumente un poquito más el capital, pero ahora, ¿qué buscan? Que ese producto ya no esté solamente en Simiato, en Guaranda, sino que esté, si es posible, exhibiéndose en los mercados nacionales. Y si es posible, pues estamos este rato ya elaborando una pensar en la exportación, para poder, por supuesto. En este caso, con la embajadora de Canadá o la embajadora de Estados Unidos, pues nos ayuda a posicionar en un mercado internacional. De acuerdo. Ahora, señor secretario, usted habla de necesidad de riego como denominador común de los sectores indígenas y campesinos del país, pero si no me equivoco, esta es una actividad de competencia de los consejos provinciales, el riego y los caminos vecinales. Esta sería una asignatura pendiente por parte de los consejos provinciales, no todos, evidentemente. La competencia justamente está como política del tema de agua y de ambiente, está en el Ministerio de Ambiente. Ellos tienen propiamente la competencia. Por supuesto, nosotros a través del Ministerio de Ambiente se generan las políticas y se puede trabajar en convenio con los consejos provinciales. Es muy rico la estructura del Estado y nosotros como Secretaría lo que hacemos es un trabajo de enlace, de crear una línea base para que exista, por ejemplo, en los proyectos de riego Chiquicagua, ya está, nunca hubiésemos conocido de que existe, por ejemplo, ya un estudio. En el tema de Pesillo Imbabura, por ejemplo, ya está ejecutándose una fase, pero falta los ramales. Y así, entonces, conocemos el estado ya de aquellos proyectos, pero en el momento ya de tener claro el diagnóstico estratégico situacional de cada uno de ellos, el impacto social, entonces buscaremos de qué manera existiría la intervención de los diferentes órganos competentes. Pero ahora, es bueno que en una secretaría, pues como nosotros, como Secretaría de los Pueblos y Nacionalidades, digamos, señor Ministro de Ambiente, este es el proyecto que ha estado en este estado. Para eso estamos, para ser la voz de los pueblos y de las nacionalidades. Si no me equivoco, señor secretario, hay un presupuesto que se asigna para riego específicamente y ese es uno de los rubros que el gobierno central adeuda a los gobiernos autónomos descentralizados. Así es, hay es un tema de no solamente a los gobiernos, digamos a los consejos provinciales, sino también a las alcaldías. Usted conoce que tenemos un déficit promedio de $10,000 millones, una alta deuda alrededor de 63,000 millones, una alta presión fiscal por el tema del servicio de la deuda, y tenemos los ingresos, por supuesto, reducidos por el tema de tributos. La pandemia ha reducido mucho más, tenemos problemas también en el tema del petróleo, por el precio del petróleo, etcétera. Pero por eso mismo el presidente en estos momentos está dando visos de confianza, visos de seguridad jurídica, visos de libertad. Entonces, de una u otra manera, cuando ya tengamos esta seguridad jurídica, esta libertad, entonces se puede tranquilamente trabajar con cooperación internacional para no afectar, por supuesto, los presupuestos de los municipios. Nosotros trabajaremos de manera integral con una visión conjunta, una visión de coordinación. Por ejemplo, si a la Secretaría le tocare ejecutar algún proyecto productivo, toca hacer un convenio tripartito, Consejo Provincial, juntas parroquiales. Para mí, lo vital sería en este caso trabajar con las juntas parroquiales más las organizaciones en un convenio tripartito, pues que ahí es cuando hay una contraparte, la comunidad con su minga, hay una contraparte de maquinaria, etcétera, si se trata de maquinaria o técnico, con el tema de la junta parroquial, y en cambio la Secretaría en cambio estaría financiando dicho proyecto.
Pues bien, queremos agradecer al economista Luis Pachala, él es secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, dándonos el punto de vista del gobierno en su intención de apoyar al sector indígena del país. Muchas gracias, economista Pachala, por habernos atendido. Un abrazo, Freddy. También para desde usted. el mundo. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.